Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su nuevo podcast favorito donde nos ponemos bien filosos discutiendo, analizando y sobreanalizando las películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es David. Y yo soy Caro. Y el día de hoy queremos discutir la película titulada El Club de los Vándalos, The Bike Riders, su título original. Es una película del 2023 que fue, para irles dando un poquito de contexto, fue dirigida por Jeff Nichols, con las actuaciones de Jodie Comer, me parece, Austin Butler, Tom Hardy, entre otros actores. Y pues el día de hoy nos gustaría plantear algunas preguntas sobre la mesa, porque a opinión, por ejemplo, de Caro, me parece, es una de las películas olvidadas en los premios Óscares en su momento, que me parece que debieron haber sido los de 2024, ¿sí, verdad? No, los de este año, porque se estrenó en junio del 24. Entonces sí, Los Olvidados de los últimos Óscares. Y pues veremos qué hay ahí de por medio, ¿no? Entonces, pues no sé si gustes comenzar tú, comentándonos qué te pareció la película, qué impresiones tenías, qué expectativas tenías, etcétera, etcétera. Sí, pues, o sea, de hecho fue una película que se estrenó ya en cines en junio del 24. Cierto. Entonces, o sea, ya podía haber entrado para los Oscars de, digamos, como que de este año, ya del 2025. Y pues, digamos que el tráiler, pues parecía interesante, ¿no? Porque está basada esta película en pues como sí en hechos reales, ¿no? O sea, es como un, digamos, como un documental, como un, bueno, fue más bien como un fotógrafo, que estuvo como por cierto tiempo, como documentando todos estos hechos, ¿no? Como tomando ciertas fotografías de algunos, motociclistas, y entonces como que de ahí se basó, o sea, como de estas fotografías y como de lo que él fue documentando, de estas entrevistas, todo esto fue que se basó la película. O sea, como más de esto, o sea, sí son cosas reales y pues de aquí se fue basando la película, ¿no? Entonces como que en el tráiler sí te revelan como esto, y a mí lo que me llamaba la atención pues del tráiler y todo, pues como que sí generó como esa expectativa de que me parecía como que trataba los temas más de cómo se vivía en esa época, como este sentido de, no sé, como la pertenencia a un grupo, ¿no? Que en este caso es como el grupo de los motociclistas, pero mucho como vivir tal cual, ¿no? Esa parte de pertenencia, pero también muy como la masculinidad. O sea, creo que Uh-huh. esta película maneja mucho eso, o sea, te pasa eso, o sea, tal cual, ¿no? O sea, porque te muestra, o sea, en el tráiler como más estas imágenes, ¿no? Así como de, si no te paras de, o sea, salte de aquí porque no queremos que traigas como los colores de esto, si no te vamos a golpear, ¿no? Y el chavo así como yo aquí me quedo. Y terminan golpeándolos, no sé, como esa parte, ¿no? Como muy así, entonces como que se me hizo interesante y por eso quise verla, ¿no? No sé también tú primero qué expectativas tenías antes de verla. Y también otra de las expectativas era la actuación de Austin Butler, que creo yo que es un muy buen actor. Entonces como que ya desde ahí que vi que estaba Austin Butler y que era pues prácticamente los protagonistas, y lo vi en el tráiler y se me hizo como que ya desde ahí dije, oh, mira, como que se ve interesante su personaje. Como que dije, no, creo que es buena película porque, no sé, o sea, como que el personaje se me hacía interesante y más me llamó la atención. O sea, como que la actuación de él. Sí, justo, creo que es, bueno, y también Tom Hardy, evidentemente,
era una Bueno, expectativa sí. importante, Tom Hardy. Por el personaje. Sí, sí, claro, el trailer te lo vende, pero como que esa dupla Tom Hardy, Austin Butler, yo al menos no la había visto antes y eso Ujú. lo volvía interesante. Claro que después Jodie Comer, no sé cómo se pronuncia su apellido, eh, dio una actuación muy, muy buena en la película. Ella no conocía mucho su trabajo previo, pero fue una sorpresa muy agradable también. Y pues justo, creo que a mí en lo personal me parecía que podía ser una película muy interesante y muy compleja por esto que ya mencionas de la pertenencia y sobre todo de las masculinidades. Y vamos a ver que ya cuando nos metamos más de lleno al tema de los spoilers, este tema de las masculinidades creo que se aborda de una manera muy natural, pero a la vez muy compleja. Entonces, yo personalmente creo que eso pudo haber influido un poco en que no se le tomara tanto en cuenta en los Óscares, porque creo que en estos momentos el discurso de la academia va hacia otros lugares. Pero bueno, eso ya lo veremos un poco más adelante en la Ok. sección de spoilers. Eh, pues ya adelantabas más o menos la trama principal de la película. Creo que podemos comenzar a comentarla brevemente. Es muy interesante la estrategia narrativa que utilizan porque, como dices, se basa en unos documentos creados por un fotógrafo que se une a este club de motociclistas y entre una serie de fotografías y entrevistas crea un libro. Y lo interesante de la película es que en lugar de narrarte el libro, te presentan las entrevistas como tal. Entonces, de hecho, el autor del libro tiene un personaje dentro de la película y te pasan las entrevistas que él les hace tanto a los motociclistas como a sus familias, ¿no? Particularmente a Jodie Comer, que era la esposa en su momento del personaje de Austin Butler. Ya Benny. Benny era el personaje de Austin Butler. Necesito ver la lista completa. Jodie se llamaba Kathy y era la esposa de Benny. Y justo toda la película va entrelazando los momentos en los que está presente el fotógrafo que los entrevista, los momentos en los que no está presente pero que Katy se los cuenta, entonces a manera de flashback y demás, creo que eso la vuelve un estilo narrativo diferente y fresco, porque creo que puede ser tedioso si fuera como, vamos a sentarnos a ver la entrevista que le hicieron, pero lo manejaron de una manera muy fluida y muy interesante, entonces esa parte me gustó mucho de la película. Y como decía, entonces, pues básicamente la película narra las vidas de Katy desde que conoce y se incorpora al grupo de los motociclistas, se enamora de Benny, comienzan una relación y después los costes que puede llegar a tener para ella y para su relación, lo complejo que se vuelve este grupo de motociclistas, ¿no? Que curiosamente, no creo que sea un spoiler todavía, pero el personaje de Tom Hardy, que se llama Johnny, lo inicia muy casualmente el grupo, porque ya se juntaba con unos amigos a correr en sus motocicletas, y de ahí crece, ¿no? Y se vuelve muy complejo como estructura social, tal cual, el grupo de motociclistas. Y pues nada, eso a grandes rasgos es la trama de la película. De ahí, obviamente, como dices, vienen todas las implicaciones en términos justo de qué significaba pertenecer a este grupo, qué significa que un grupo social de pronto crezca más allá de los valores iniciales que plantean sus fundadores, y también qué significa pertenecer a un grupo donde la masculinidad es como el punto central hasta cierto punto, pero que a la vez habla de unas fragilidades distintas, ¿no? Que ya veremos también más adelante. Y pues nada, es una película que a mí en lo personal fue una sorpresa muy grata. No tenía las expectativas súper elevadas, me parecía que podía ser interesante, pero no que me gustaría tanto como me gustó, aunque sí creo que pueden haber ahí algunos puntos que discutir, que ya lo haremos más adelante.
No sé si gustes agregar algo más en esta sección o si ya pasamos directamente como a un poco más de los spoilers, de los puntos más específicos que pudiéramos discutir para ya llevar el análisis a otro lugar. Pues no, creo que con eso resumiste bastante bien un poco como de qué va la película, ¿no? O sea, creo que sí el estilo es muy así. O sea, el ir presentando como las entrevistas que le va haciendo principalmente como a Katy y un poquito a los, o sea, cómo van presentando a cada uno de los personajes. O sea, los van presentando a través de estas entrevistas y un poquito como a las familias y te van pasando como un poquito la historia, ¿no? De cada uno y cómo fue que se fueron incorporando al club y que, o sea, como que a través de todo eso es como eso, tal cual, ¿no? O sea, como el flashback que va pasando y creo que eso sí lo hace como un poco más interesante la película, que sea como muy lineal todo, ¿no? Entonces creo que sí, va como muy, muy a eso la película. Y pues no sé, a lo mejor creo que de ahí sí es ya empezar a partir de qué fue lo que a lo mejor nos gustó más, qué fue lo que a lo mejor no nos gustó tanto, qué opinamos, como los temas más importantes que trata la película. Vale, pues a mí en lo personal creo que me pareció como muy, no sé, como una la expectativa que ya traes de esto está basado en hechos reales y es interesante ver un mundo distinto al que quizás pudiéramos estar familiarizados. No recuerdo exactamente cuál es la época en la que está. Sí, aquí tengo mis notas. Alrededor en los años 60 se supone que está ambientada. Y es interesante ver, por ejemplo, esto, ¿no? Katy tiene una amiga que la invita a un bar y es como el bar más de masculinidades tóxicas, por así llamarle, en donde todos muy rudos, todos muy llegan y le coquetean y le dicen tal cosa y demás. Y parece un ambiente bastante hostil, ¿no? Pero aún así, en ese momento se enamora En lo de... que ahorita podrías llamar que te acosen tal Sí, cual, o claro, sea, que exacto. llegan y te empiecen como a, pues hasta manosear, porque la empiezan como a Sí, manosear y vente y yo te doy una vuelta en la moto y qué estás haciendo, qué tomas, o sea, tal cual un acoso, o sea, lo que ahorita llamas un acoso y ella lo veía como, o sea, lo que en ese entonces era como una conducta normalizada de que un hombre vaya y te empiece como a platicar, ¿no? Pero pues ella lo veía como, claro que no me sentía cómoda, pero pues es como, no sé, como las conductas que tenían muy en esa época de ir a un bar donde hay únicamente hombres, ¿no? O sea, como que lo decía, no te preocupes, no te va a pasar nada, no te van a hacer nada, solo quieren divertirse un rato los chavos, haz de cuenta, ¿no? Que fue tal cual lo que le dijeron. ujú. Ujú. Sí, llega Johnny y le dice, Johnny como jefe del club de motociclistas llega y le dice, no te preocupes, no te van a hacer nada. Pero aún así, sí, como dices, y creo que eso es algo que hace la película durante el resto de las escenas, como un balance entre, sí, mira todo lo cliché de las masculinidades que podemos estarte presentando en las interacciones, pero a la vez también este código de hombría y este código Ujú. de Sí, sí, sí. y que lo vuelve muy interesante porque justo, ¿no? Creo que eh, Katy se siente amenazada, se siente intimidada, se siente rara en el momento, pero poco a poco se va acoplando porque va viendo también esa otra parte. Que aún así es curioso, ¿no? Porque Benny es un personaje muy estoico, muy, oh, mira qué cool soy, hasta como que intencionalmente la primera toma en la que lo pasan es como, mira mis pectorales y mira la pose tan Ruda. masculina y ruda en la que estoy. Ajá. Y aún así, pocas palabras, poca expresión emocional, etcétera, etcétera. Y aún así Katy se enamora de él. Él tiene un gesto bastante, no sé cómo llamarlo, porque al final la convence, le da una vuelta en la motocicleta, la deja en su casa, para esto Katy en ese momento tenía novio, y se queda afuera en la motocicleta toda la noche hasta que ella le vuelva a hablar. Sí, o sea, es una conducta, pues que
no tiene nada que ver, ¿no? O sea, como bastante irracional de únicamente quedarse parado en la motocicleta fuera de su casa. ¿Qué será? ¿Como 2 días? ¿Un día? ¿Más de 2 días? Sí, como 2 días. Y ella lo narra, ¿no? O sea, como no entendía por qué estaba haciendo eso y su mismo novio era como, ¿por qué sigue ahí? Y obviamente hasta el mismo novio de Katy le tenía miedo, o sea, de qué hace, porque ya todo el mundo sabía que tenían esa mala fama, ¿no? Porque constantemente tenían problemas con la policía, ¿no? Por saltarse los semáforos, porque la policía pues obviamente no tenía control sobre ellos, o sea, más bien ellos eran como el control sobre la policía, ¿no? O sea, como siempre estas conductas problemáticas y al final el novio de Katy termina dejándola porque es como no va a estar soportando que un tipo esté aquí afuera de nuestra casa, se va y pues sí, termina con ella, o sea, la deja y ella termina aceptándolo, ¿no? O sea, es como esa nuevamente como esta historia cliché, ¿no? Del tipo rudo que con esta conducta como muy masculina, ¿no? Del como entre más patán o más tóxico, más rudote, va a terminar conquistando a la chica, ¿no? O sea, porque entre más tiempo estuvo ahí insistiendo y más tiempo estuvo ahí parado, fumando, o sea, más le causó esa intriga o ese interés a Katy y se quedó ahí con él. Y ¿qué dijo, no? Como a las 3 semanas se casó con él, una cosa así. Sí. ¿no? O sea, como, no, como esa historia, ¿no? Y es curioso porque para hacer una película que la mitad de la película se trata de las entrevistas de Katy, que ya decíamos, Jodie Comer hace un gran papel. Sí, excelente actuación de ella. En todo esto, tanto en las entrevistas como en las escenas con Benny. Para hacer la película tan enfocada en eso, rara vez se le pone un énfasis central a la relación. Es decir, obviamente no es una historia de amor. No, claro que no. En realidad es como ella involucrándose dentro de esta hermandad que representa. Como lo que ella observa, ¿no? O sea, ella es como una observadora de esto. Ajá, sí, lo narra mucho desde su perspectiva, no externa porque se vuelve parte del grupo, Sí, pero ajá. sí externa en cuanto a que ella no es No. parte de estas masculinidades y estos códigos que ellos implican, sino es más bien como, ella es de las familias que acompañan, ¿no? Pero sí se vuelve parte de esas masculinidades porque sí terminan afectándole a ella esas masculinidades. No, sí, claro. O sea, ella sí termina siendo parte de, o sea, porque su vida se ve completamente afectada por eso. No, sí, por supuesto, no me refiero a que no le impacte, solo la dinámica es diferente con ella, ¿no? Y ella es testigo de la manera en la que ellos se desenvuelven al punto de que de la nada se agarran a golpes con otro grupo, o esta escena que ya narrabas que creo que es como parte central de la película, que Benny va y se sienta en un bar y le dicen no puedes traer de esos colores, le llaman, que es como pues su chaqueta con el logo del club al que pertenecían, y Benny dice me tendrías que matar para quitarme mis colores, y pues tal cual se lo empiezan a golpear y lo dejan bastante mal. Casi le amputan una pierna, porque no recuerdo qué usan, si es una pala o algo así, pero casi se la clavan en el pie y casi se lo amputan por completo. Y cosas así, ¿no? Donde dices, es este nivel de... Como este código de honor y de masculinidad de... Importa más mi honor que mi vida, ¿no? Importa más Sí. mi sentido de pertenencia que mi vida. Es decir, para ellos esto de más vale aquí corrió que aquí quedó es como lo peor que podrían hacer, ¿no? Es como, no. Primero está mi lealtad al grupo. Y justo, ¿no? Pues obviamente el impacto que eso tiene después en Katy, pero bueno, no sé si me estoy yendo por otro lado, entonces te regreso a ti para que nos vuelvas a conducir porque me voy por otros lados. Ajá, o sea, creo que sí va como mostrando mucho como el impacto que va teniendo en la vida de Katy, o sea, porque
siento que la película sí va avanzando hacia cómo Katy empieza como en como sentirse un poco deslumbrada, maravillada, como por Benny, o sea, de esta idea de, el hombre rudo, maravilloso y todo. Y conforme va avanzando la película, creo que sí va poco a poco decepcionándose o no tanto como esa decepción, pero sí cansándose, o sea, sí va sintiendo poco a poco como ese impacto en su vida, pero ya también de una manera como más negativa. O sea, como que ya va, esa parte ya va afectándole, pero también en una parte muy, muy negativa de ella, en muchas cosas. O sea, creo que ya ahí ya nos podemos ir también como metiendo un poco más en los spoilers. O sea, creo que ya por ejemplo, en esta escena que mencionabas, ¿no? O sea, a él terminan ya casi dejándolo como sin caminar. Y ahí es donde ella se da cuenta lo importante que es para él la motocicleta. O sea, a él lo que más le importaba es ya no voy a poder volver a montar la motocicleta. O sea, a él no le importaba ninguna otra cosa más que la bicicleta. Y entonces ella es solo preocuparse por él, o sea, por cuidarlo, por atenderlo, por todo. Pero también aquí creo que otra parte muy importante de la película es como el papel fundamental o el rol que tenía Johnny, que era como el jefe del grupo en él, porque venía y era quien, digamos, como que lo sonsacaba de vamos a hacer otro, porque tenían como sus eventos, ¿no? De que se iban como a lugares aparte y hacían como, se quedaban allá a acampar y hacían como una mega fiesta y llevaban las motocicletas y todo, vente, ¿no? Y es como ella de, no puedes salir en la bicicleta, no importa, te vas con la muleta y no uses el pie, o sea, y ella como con esta preocupación de tu vida importa y te acaban de operar y no, o sea, como que poco a poco empieza a sentir ese cansancio de cómo, de estas conductas de Benny, o sea, de ya no es como este hombre tan maravilloso y tan rudo que me gusta tanto, sino como este Benny ya ausente, este Benny a quien no le importa tanto Katy, a quien no le importa tanto los sentimientos de Katy. O sea, claro que no es una película de amor, no es una película de amor, pero sí refleja mucho esa ausencia de que a Benny no le importa, o sea, a lo que voy es eso, o sea, cómo estas conductas o cómo estas masculinidades sí tienen un impacto en ella y en esas relaciones. O sea, porque ahí se ve eso, o sea, cómo a él nunca le importaba lo que ella sintiera, pensara, hiciera, le pasara. O sea, él solamente era él y su motocicleta y su grupito, o sea, y ya. Entonces como que sí se va deteriorando muchísimo porque nunca te reflejan realmente la relación, o sea, que realmente hubiera eso, una relación entre ellos. Vuelvo a lo mismo, no se trata de una película de amor, pero que se veía eso, o sea, que no le importaba. Y luego nuevamente como que se ve mucho en otra escena donde están como en una fiesta y a ella la intentan violar, ¿no? O sea, la iban a violar y por una cuestión de que uno de sus amigos de la banda de las motocicletas lo golpearon y le dicen vete al hospital tú para que te lo lleves y deja, sin decirle nada, Katy la deja dentro de la casa sola, o sea, cuando fue con ella a la fiesta y en eso intentan violarla a unos tipos de adentro de la fiesta ya todos muy drogados, o sea, la deja dentro de la casa con un montón de hombres borrachos, drogados y todo. Él se va y la deja ahí, ella la intentan violar y ella siente ese coraje, siente esa desesperación de que él no estuvo ahí para defenderla, para ayudarla, para cuidarla y terminó mejor cuidándola a Johnny, ¿no? Y después ella va y le reclama eso a él, ¿no? O sea, no sé qué hubiera sido de mí si no me, o sea, si me hubiera pasado algo. Y le dice, vámonos de aquí, vámonos, ¿no? Y él como de, pues no, o sea, él no va a dejar o sea, no va a dejar a su grupo, no, es como simplemente no está.
O sea, a esa, ahí como que a lo que quería llegar también a eso, ¿no? Y también como ese coraje que ella va sintiendo como a lo largo de la película, que también va y le reclama a Johnny, ¿no? O sea, como ya déjalo en paz porque él va a terminar matándose, o sea, va a terminar muriendo por culpa de la motocicleta, ¿no? Creo que va mucho a eso, o sea, porque ella ya llega como a esa desesperación de que él nunca está, o sea, y creo que eso va mucho a lo que hablábamos de que la película muestra tal cual esa parte de la masculinidad, como esos códigos, pero también esa parte del sentido de pertenencia que es Ujú. muy, muy fuerte y que refleja muchísimo la película. No sé también tú qué opinas. Sí, totalmente. Creo que si bien no es una película de romance, si lo fuera, sería más sobre el romance entre Johnny y Benny que entre Sí. Katy y Benny, porque sí, justo, creo que es una dinámica muy interesante. Evidentemente, toda la película te lo pasan como Johnny es el líder y Benny lo respeta mucho, pero a la vez Johnny ve en Benny como todo lo que para él representa el club, ¿no? Porque Johnny tiene una vida, tiene una esposa, un trabajo, hijos y demás, y ve en Benny como esta figura estoica a la que no le importa nada y a la que tiene como eh, esa lealtad completa hacia el grupo. Y entonces como que hay una admiración mutua durante toda la película. Hay una escena muy graciosa en la que, bueno, no es graciosa en su contenido, pero a mí me pareció muy graciosa porque Johnny le ofrece a Benny quedarse como el líder de el Club de los Vándalos, pero se lo ofrece muy cerca, digamos. Muy raro, como muy romántica esa escena, ¿no? Sí, ya era como... Bésense. Sí, como esta escena de la sirenita donde está Sebastián alrededor diciendo bésala y así, así, muy, muy parecido, muy curioso. Pero justo, ¿no? Es como un bromance, pero que te muestra y te refleja muchas cosas. Y creo que eso es, para mí es una de las cosas más interesantes. No sé qué tanto, obviamente no hemos leído el libro, creo que sería interesante revisarlo, pero a mí me parece muy interesante esta decisión del director de, evidentemente, las entrevistas se las hacen a todo el grupo, pero el director decide deliberadamente que una muy buena parte de la película se centre en las entrevistas a Katy directamente, y aún así, como dices, ¿no? Rescatar mucho esta perspectiva femenina, que creo que es muy necesario justamente para complementar la narrativa y para darle ese peso y ese balance en cuanto a lo que está pasando. Y aún así creo que a pesar de que mucho de la historia se centra justo en la perspectiva de Katy, sí te dejan ver como la experiencia que tienen ellos y sí te dejan ver justo lo complejo que se vuelve, ¿no? Ya hablabas tú del sentido de pertenencia y creo que es, no sé, es muy interesante para mí cómo, sí, se vuelve una hermandad por completo y de pronto crece más allá de lo que ellos anticipan, pero todo alrededor de ciertos códigos bastante rígidos, pero que son pues como tal cual códigos de honor, ¿no? Como esto, ¿no? De no me voy a quitar mi chaqueta a pesar de que casi me maten, etcétera, etcétera. Hay otro personaje que es el cucaracha, este, no como el término actualmente utilizado para los hombres tóxicos como el cucaracho. No, él era porque le gustaba comer insectos, pero bueno, eso es irrelevante. Que llega un punto en el que él dice yo me quiero salir, pero los demás que ya no eran como del círculo cercano de Johnny dicen nunca no puedes abandonar tus colores y mejor te vamos a golpear, ¿no? Entonces como que se vuelve A tan... matarlo. Lo querían matar, ¿no? Sí, no queda claro si sí lo querían matar porque como que lo dejaron ahí tirado. A lo mejor y sí lo querían matar y no lo lograron, pero sí, ¿no? Como a ese nivel de rigurosidad. Y creo que es una de las cosas que a mí me pareció más interesantes de la película, como un código de honor que hablaba de hermandad, que hablaba de justo sentir que tienes un grupo y un grupo en el que
pues te apoyan completamente y es como al punto de que, por ejemplo, esta escena de Benny en la que lo golpean por no por no quitarse sus colores, después llega Johnny y quema el bar y va y deja parapléjicos a los que lo golpearon, y entonces es como un sentido de lealtad con una violencia extrema que quizás roza, bueno, no roza la ilegalidad, más bien supera la ilegalidad por bastante, pero que en última instancia se basaba en estos valores de lealtad, de pertenencia, de compañerismo, pero que poco a poco va creciendo y se le sale de las manos, al punto que, como decía, esta escena en la que casi lo matan a este personaje por querer salirse, son personas que llegaron a la banda mucho después y que ya ni siquiera eran como el círculo cercano de Johnny, porque la banda crece tanto que de pronto tienen franquicias por aquí, franquicias por allá, y gente se va uniendo y tienen su propia interpretación de esos valores, ¿no? Y poco a poco se van distorsionando y se van convirtiendo en pues este sentido de somos un club de vándalos tal cual, ¿no? Quizás por eso es la traducción, porque no recuerdo cuál era el nombre que tenía su banda, ahorita lo busco, pero sí, como se vuelve tal cual como ya una organización criminal prácticamente, que ya es un poco más de lo que ocurre al final. Pero justo, ¿no? Creo que la película refleja muy bien esas dos partes eh, de la hermandad, del sentido de pertenencia, de las masculinidades distorsionadas, pero que en última instancia no dejan de ser un reflejo, pues, de la cultura de la época, ¿no? Que creo que era un contexto y un entorno bastante vulnerado, bastante violento, bastante todavía machista, evidentemente, en los que claro que no había otro medio de expresión para las emociones de los hombres. Entonces sí, creo que eso queda de manifiesto, aun cuando en ningún momento, a Benny en ningún momento le hacen una entrevista, pero las escenas que pasan creo que son más que suficientes para reflejar esa parte también. Sí, y creo que ahorita con lo que mencionabas, ¿no? O sea, como de esta imagen que a lo mejor tenía como, bueno, de cómo era Johnny y a lo mejor como de la imagen que tenía de Benny. O sea, creo que al final de cuentas todos tenían como ese mismo problema en sus relaciones. O sea, porque al final a nadie le importaba su familia, a nadie le importaba sus relaciones, a todos eran como su única relación era hacia su banda, o sea, hacia su motocicleta, hacia su grupo, o sea, esa era su única pertenencia, o sea, como que eso era hacia lo único que sentían pertenecer, o sea, porque también muestran un poco y por las entrevistas que pasan, digamos que las esposas, las familias, los hijos pasan a último plano, o sea, aunque Johnny tenía por lo que mencionan, tenía un trabajo, tenía una familia, tenía hijas, son lo último en su lista de prioridades, o sea, lo más importante era lo otro, aunque eso empezó como un hobby, o sea, porque ahí mencionan, ¿no? O sea, Johnny empezó este club como un hobby únicamente y se volvió lo más importante para él y se volvió pues tal cual, ¿no? O sea, lo único a lo que pertenecía. Todos tenían como ese mismo problema, o sea, no estaban para lo demás. Y como que las mismas esposas, como que sí sentían tal cual, ¿no? Como es este abandono, ¿no? También creo que, o sea, esto que mencionabas de cómo se vuelve como tan extremo, también creo que hay una escena que se me hace como súper, como muy fuerte, o sea, pero en cuanto como al mensaje que dan. O sea, es como una escena sencilla, pero fuerte por el mensaje, donde están como... O sea, porque también es como chistosa, como un poquito graciosa, pero se me hace como wow, o sea, porque están todos como en estas reuniones que hacían, es que no sé cuál es el término adecuado, pero que se juntaban, ¿no? Como varios grupos de
motociclistas, o sea, de diferentes estados y que iban como varios, ¿no? Y que entonces uno le dice al otro como de, es que me rayaste la motocicleta, ¿no? Yo solo estaba tratando de ver de dónde, por el motor, que mira, que esto. Y entonces como que están platicando, ya llegaron como a buenos términos, o sea, no se van a pelear. Y entonces uno le dice al otro, oye, mira, como que parece que se van a pelear, le dice a Benny. Y entonces Benny, sin saber, o sea, si realmente se van a pelear o no, o sea, porque realmente no se van a pelear, llega corriendo así de la nada y le da un mega trancazo. Así, o sea, sin saber, nada más ve que están parados platicando, llega y le da un trancazo pensando que se van a pelear así. Y de ahí se empiezan a golpear así, o sea, de una manera muy así como brutal y hasta con el puño rompe un vidrio de una camioneta y empiezan así, ¿no? Y total pasa como, o sea, toda la pelea así súper fuerte, que terminan todos así con la mano llena de vidrios así de la camioneta y todo. Y terminan después todos platicando como si nada, tomando cerveza y que luego le pregunta a Johnny, ¿en qué estabas pensando? ¿O en qué pensaste antes de golpearlo? En nada, ¿por qué tendría que haber pensado en algo? ¿No? O sea, es como, esa parte a mí se me hizo así como muy fuerte de, simplemente no, o sea, no se tiene que pensar, o sea, ¿por qué tendría que pensar en algo? Como esa parte muy... No tengo por qué razonarlo, simplemente veo que estás platicando con alguien más de otro club y eso indica que es como un peligro inminente, como que tengo, no, o sea, reaccionar y ya, o sea, no tengo que pensarlo, no tengo que imaginarme algo, no tengo que nada, únicamente reacciono, voy y lo golpeo, punto, ¿no? O sea, se me hizo así como, y el otro nada más se rió, así como, ah, sí, pues sí, ¿no? O sea, como ya estar completamente condicionado a eso. Eso es a lo que hacía Benny, ¿no? O sea, igual cuando estás sentado en el bar, ¿no? Fue esa, o sea, como, te voy a matar, o sea, no importa. Yo de aquí no me muevo, o sea, lo dejan casi así sin poder montar la moto y eso no importa. O sea, no sé, es como esa ya, estar condicionado siempre a ese tipo de violencia y a ese tipo de reacciones todo el tiempo. Y también creo que sí es muy interesante como esa relación que se va dando entre los hombres. No sé si también, no sé tú qué piensas, pero si fue como algo intencional del director o no, la, la relación que mostraban mucho de Benny y Johnny. O sea, Ujú. como si fuera, no sé, hasta un poco como ahí una relación un poco homosexual, como ahí un poco latente, no sé, porque no sé si, o sea, por lo mismo de estas masculinidades muy, muy marcadas, obviamente ahí no era para nada bien visto que fuera eso, ¿no? Pero esta escena en la que Johnny le empieza a ofrecer el como el liderazgo y todo o sea, literal así casi se lo ofrece hacia el oído, ¿no? Y como dándole casi un beso y diciéndole, y después de que él no le contesta nada, Johnny queda muy dolido, o sea, queda, no sé cómo fue esa escena, no sé cómo interpretarla, pero queda muy, muy dolido con Benny, no le hablan, no se buscan, o sea, como si de verdad hubiera sido una ruptura amorosa entre ellos, o sea, como si de verdad hubiera pasado algo entre ellos y queda ese resentimiento. ¿No te acuerdas que después de eso dura varios días como muy borracho y y hace como que lanza estas pedradas, ¿no? Así de que a uno hasta le ofrecí como el liderazgo y no lo toman. Así no, o sea, como esas pedradas, como de verdad muy dolido de que Benny no hubiera aceptado eso. No sé, como un poco raro, como esas escenas, como si de verdad hubiera tenido como más allá de esa admiración por Benny, no sé, raro. Yo lo sentí raro. No sé si haya sido como algo intencional de director o a lo mejor, no sé, solo fue una escena rara, chistosa, no sé, porque también ahí creo que es cuando empieza esta parte
en la que Benny se va. O sea, es cuando Benny justo se va y Johnny es cuando queda todavía más, como más afectado y que él ya es cuando más quiere renunciar y está como muy buscándolo, como, no sé, o sea, creo que sí algo muy importante de la película también está, como decías, o sea, si hay una relación, algo de amor es entre Johnny y Benny, o sea, es como esa relación entre ellos. Sí, que curiosamente, te habla de muchas cosas. Creo que sí definitivamente es intencional por parte del director. No creo que, no, o sea, porque hasta los ángulos de la cámara estaban muy centrados, muy enfocados. Sí. Y la proximidad que había entre ambos era más que evidente. Pero no creo que el mensaje sea ¿Que le tan gustaba? simple como este clásico idea de, ay, es una época de represión y entonces los dos eran homosexuales, Sí, pero no, pero es como un mensaje aparte. O sea, porque casi se lo dice así como en el oído, susurrándole. O sea, porque se lo susurra. sí, Se sí, lo sí. susurra en el oído. De que él ahora sea líder, de que le quiere dejar el puesto y él no le contesta nada, solo se va. No, sí le contesta, o sea, al final de cuentas, y creo que eso, bueno, voy por partes. Tengo tres ideas a las que quiero llegar con todo esto que dices. Por un lado, creo que sí, definitivamente la escena está diseñada para mostrarse así. Pero más que en un sentido romántico, para mí es como un sentido íntimo de vulnerabilidad en el que ambos, pues sí, justo pueden expresar ese amor común por la pertenencia a ese grupo. No creo que fuera tanto como... eh, sí, como un amor entre ellos, sino más como... Porque Johnny le refleja mucho a Benny, tú eres todo lo que este grupo representa para mí, ¿no? Y tú tendrías que liderarlo porque yo a ti te admiro mucho por cómo eres y por lo que reflejas y por lo que significas para el grupo. Obviamente esto fue después de esta pelea Del que dices, ¿no? accidente. Cuando, bueno, sí, también del accidente y de esta pelea cuando Benny va y se abalanza sobre el otro de la nada y demás. Y entonces como que Johnny ve mucho en Benny de lo que para él significa el grupo. Y obviamente pues Benny nunca lo expresa de manera tan elocuente como lo hace Johnny. Pero claramente Benny siente una admiración muy grande por Johnny también. Por algo lo sigue y pertenece así al grupo, ¿no? Como está tan de cerca, pero nunca desde un sentido de liderazgo, ¿no? Entonces, para mí la escena es más como ese espacio en el que los dos se permitieron, sí, se permitieron como mostrarse vulnerables, mostrarse, no sé, como ese pequeño espacio donde pueden compartir como ese amor que tienen por el grupo, por el proyecto, por la hermandad, etcétera, etcétera. Porque creo que al final de cuentas ese es uno de los mensajes centrales de la película. Ya creo que estos sí ya son spoilers mayores, que bueno, ya desde hace rato entramos, pero eh, a mí creo que resume bastante bien como este tema de la masculinidad es... Katy le narra al entrevistador, le dice, Benny nunca llora, Benny lo han cosido sin anestesia y le han hecho no sé qué tantas cosas y él nunca llora y no sé qué. La única vez que lo vi cerca de llorar fue cuando le dijeron cuando casi le amputan el pie y le dijeron que casi ya no iba a poder andar en motocicleta, como que eso le afectó demasiado, ¿no? Y después esto te lo dejan así a mitad de la película y al final, como decía, el grupo crece demasiado, llega un chico que creo que también es interesante de analizar, pero quizás no sería el foco de este episodio. No, Eh, creo que aquí sí es importante, o sea, como por lo que decías ahorita, o sea, como que la admiración, o sea, creo que aquí el tema de este chico es
la admiración que va generando en los Bueno, demás. sí. O sea, porque creo que aquí ya más como el sentido de pertenencia, también otro tema importante que generó es como esta admiración, que creo que es algo que también como que pasa mucho con los grupos. O sea, que ves un grupo y es como esta admiración de yo quiero ser parte de. O sea, como yo quiero verme así, yo quiero ser como intocable, dar miedo, generar respeto, que me vean de esta manera. Y creo que eso fue lo que pasó con mucho de las personas que quisieron unirse, que fue como lo que pasó a veces con muchos de estos chicos y que es a lo mejor como lo que vas a mencionar de este chico. Y que también es como la imagen que daban porque hasta los policías no los tocaban. O sea, la policía les tenía miedo a ellos. O sea, era como que no se acercaban por lo mismo de que fue creciendo tanto el grupo y era como, no, o sea, podían saltarse los saltos o lo que sea y los policías, o sea, como que no se metían con ellos. Y a veces siento que fue incluso también una escena, ¿no? En la que estos chicos quieren unirse, llegan con Johnny y luego le dice, ok, pero tienes que dejar a tus amigos. Y él dice, sí, sin problemas. Y Johnny dice, no. O sea, como justo era una esa prueba. la regla, ¿no? O sea, la lealtad, esa parte de pertenencia, de decir, tienes que estar con los tuyos, ¿no? O sea, es como, esa es la prueba. O sea, vas a dejar tus amigos, o sea, así de fácil, ¿no? Y en sí lo que generaba para estos chicos era como la admiración, a lo mejor no tanto como el sentido de grupo, de estar con... Sí, o sea, como esa parte de grupo, sino como esa admiración de sentirse intocable, de sentirse admirado, de generar respeto. Sí, claro, no, bueno, sí, pues creo que sí es parte de, pero quizás ya se expande demasiado el episodio, pero brevemente, durante la película te van mostrando chispazos de este chico que los ve pasar y dice, wow, miras, yo quiero ser como ellos. Y después pasan un poco de la situación violenta de su hogar, en donde la mamá está con un hombre bastante violento, pero la mamá lo prefiere a él que al hijo y demás. Como un poco del contexto desfavorecido del que él viene. Después te pasan como él quiere unirse al club y como que pareciera que va a ser muy relevante para la trama. Y pasa esta escena que dices con Johnny, donde le hacen la prueba de, sí, entras, pero solo tú, deja a tus amigos. Y cuando le dice que no, pues obviamente, cuando le dice que sí, sin problema, Johnny no lo deja entrar. Pero al final, como se les expandió demasiado el grupo, hubo otras franquicias en otros estados donde sí lo dejaron entrar. Y una de las reglas doradas del grupo era que cualquiera podía cuestionar a Johnny y desafiarlo para volverse el nuevo líder. Y entonces se peleaban a golpes. Y si Johnny ganaba, pues... O a navajazos. Sí, Johnny decía puños o cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos. En fin. Y entonces llega este chico y lo desafía porque ya no le parece como... Para él, Johnny está representando mal los valores del grupo, cuando claramente Johnny fue quien lo fundó. Y para ellos el grupo es todo esto otro que tú mencionas, ¿no? Como todo esto de la violencia, del poder, del sentirse por encima de la ley, etcétera, etcétera. Y entonces el chico lo desafía a un duelo y muy cobardemente llega y le dice que con cuchillos, pero saca una pistola y lo mata, ¿no? A Johnny. Y entonces, pues este es como el clímax bastante inesperado de la película. Deja una sensación bastante desagradable que mataran a Johnny de esa manera tan cobarde. Sí. Justo porque creo que a pesar de que la película nunca se hace de la vista gorda de todos los crímenes que ellos cometieron y de todos como las transgresiones que llegaron a generar, nunca te los dejan de pasar como desde ese sentido de la honra, tenemos un código de honor, tenemos límites, tenemos, sí, como reglas bastante establecidas, y que llegue este chico y nada más de un balazo completamente desproporcionado del momento, pues termine con el legado de Johnny. Y bueno, todo esto viene
por lo que decía hace rato de que a Katy narra que nunca vio llorar a Benny. Lo más cerca estuvo fue cuando casi pierde la motocicleta, cuando casi pierde el pie y no puede andar en motocicleta. Y la vez que sí lo ve llorar es justo cuando se muere Johnny, ¿no? Y creo que, pues de entrada es interesante porque él antes de esto había dejado a Katy. De la nada, solo sí, se va. Benny se va Ni le avisa, solo se va. Ajá, solo se va. Y justo es como, o sea, es capaz de dejar a Katy, es capaz de desaparecerse y demás, pero si muere Johnny, regresa. Eso sí le pega, ¿no? Y entonces, justo, ¿no? Creo que, pero te digo, no es como que haya sido un amor platónico entre ellos dos, creo que más bien podían ver en el otro el respeto y la admiración por eso que los unía, que creo que era para los dos bastante sagrado, y que de ahí se generó ese vínculo tan profundo, porque a final de cuentas, por ejemplo, Benny podía querer a Katy, pero que Katy rechazara su modo de vida era una barrera que sentía con ella y que no sentía con Johnny. Al contrario, Johnny le permitía como expresar a plenitud esa parte. Entonces creo que un poco por ahí es donde creo que el director va mostrando esa relación. Pues sí, pero entonces siento que estuvo mal ejecutado. ¿Crees? O sea, sí, porque entonces siento que lo hubieran mostrado diferente. ¿Qué cosa? Que creo que entonces la escena hubiera sido diferente. O sea, entonces a mí, si eso hubiera sido, o sea, ok, va, me compro en que esa hubiera sido la intención, sí. No creo que no hubiera sido otra, va, que fuera como ese momento vulnerable, de que ya estaban tomados y mostrar eso de que para mí es importante el club, para mí también, tú representas esto, pero no creo que entonces lo ejecutaran bien, o sea, porque no parece eso, o sea, no parece eso, definitivamente no parece, o sea, creo que entonces o la actuación no fue la más adecuada o no estuvo bien dirigido eso, o sea, definitivamente no, yo creo que no. O sea, no, yo ahí no estoy de acuerdo, porque creo que Benny, o sea, la actuación de Austin Butler es excelente, o sea, creo que es un personaje que, o sea, no dice casi nada, pero con su lenguaje corporal te dice todo, o sea, de verdad su actuación es, excelente, y te comunica tanto con su rostro, con tal cual, o sea, su lenguaje corporal es muy, muy, muy bueno, o sea, de verdad como que expresa todo eso, ¿no? Va muy con su personaje, o sea, de esta parte como tal cual que te quieren reflejar muy masculina de pocas palabras, ¿no? Uh-huh. O sea, de no expresar las cosas, de no hablar, de no llorar, de no gritar, o sea, no sé, o sea, como muy serio, guardarse todo, aguantarse todo, no, o sea, no sé, siento que es una actuación muy buena y yo creo que en esa escena yo no pienso que haya sido un momento de vulnerabilidad para él. Yo siento que únicamente escuchó a Johnny, o sea, Johnny se puso vulnerable con él, a lo mejor de decir, es que tú representas todo eso y yo al contrario, siento que él nada más lo escuchó y se fue. O sea, porque él no le respondió nada, él le dijo como, ahí está, se me fue el nombre, el que era como, digamos, como el contador, que le dijo, todos le van a pasar por encima de él, o sea, porque él no se sabe, él, ya ves que nadie como que lo tomaba muy en cuenta y así, ¿no? Y y se va, o sea, se va con su muletita y ya, o sea, realmente no le responde nada, no le responde si sí o si no. Entonces, yo no creo que haya, o sea, si fue la escena así, no creo que haya estado bien ejecutada. O sea, como que más bien quedó muy ambigua, muy al aire, muy... Le faltó entonces que la afianzaran más para que te quedara bien ese mensaje como de, este fue el mensaje. A lo mejor tú como hombre la interpretas así, pero yo como mujer no la interpreto tan así. Claro, sí.
y más por lo que viene después del comportamiento de Johnny. Como muy dolido. Muy, Sí. muy dolido. Y el comportamiento de Benny es como si nada. Le valió y siguió su vida como si nada. O sea, él siguió y todavía pasaron las cosas y luego se fue. No sé, o sea, siento como que... No, o sea, si esa era la intención, como que les faltó afianzar esa escena. No, yo creo que estuvo perfectamente en personaje. Yo creo que, porque al final de cuentas, como decíamos, Johnny es mucho más elocuente. De hecho, parte de la razón por la que él es el líder Sí. es porque tiene mucha labia, o sea, él sí sabe Sí. expresarse y demás. Entonces, él sí se permite ponerse vulnerable desde la palabra cuando habla con Benny, pero Benny no, o sea, Benny es de pocas palabras, como bien mencionas. Y no le responde tal cual, pero sí le responde, porque creo que en todo momento Benny le refleja mucho a Johnny que a él no le interesa liderar, o sea, a él no le interesa ser el líder, a él no le interesa tener una responsabilidad, a él no le interesa que los demás lo admiren a él, porque él quiere ser como libre, él quiere tener pues estar donde está. Pero él no se lo dice. Sí se lo dice. No, no se lo dice. Sí se lo dice. No se lo dice. No así. No se lo dice. Sí se lo dice, pero no, bueno. No se lo dice. Únicamente le dice, ¿por qué no el No. otro chavo? Y entonces le dice, a él todo el mundo le va a pasar por encima. Tal vez estoy mal recordando, ya me Sí, hiciste dudar, sí, sí. pero sí queda claro, al un poco menos en a mí memoria me mal. queda bastante claro que desde ahí es de donde Benny se muestra renuente, porque luego le vuelve a ofrecer el puesto más adelante, Johnny, cuando desaparecen a Cucaracha, no sé si recuerdas esa escena. Se lo vuelve a ofrecer. Y yo no creo que al punto al que quería llegar es, yo no creo que para Benny haya sido como, X, total, ya, mi vida como si nada. Al contrario, yo creo que Benny sufrió bastante después de eso porque pasan varias cosas. Por un lado es eso y por otro lado es el hecho de que casi violan a Katy. Él sintió mucha impotencia, sobre todo porque Katy se lo reclama directamente, y no supo qué hacer, y de hecho después va Benny y le reclama a Johnny también eso, le reclama que lo que pasó con Katy, en lo que se está convirtiendo el club y demás. Y entonces... No, él le reclama lo que se está convirtiendo el club, sí. en que son unos que si ahora van a ser asesinos y todo eso. Ajá, y Johnny pues es como, pues es que, o sea, necesito que me ayuden a liderarlo, y Benny es como, no, pues no, yo no te voy a ayudar. O sea, no con palabras, ¿verdad? Porque Benny no lo expresa de manera muy elocuente. Pero a mí ese es el mensaje que me queda de esas interacciones, y creo que tanta es la frustración de Benny de no poder proteger a Katy, de no poder cumplirle a Katy, ni cumplir las expectativas que ella tiene, pero tampoco las de Johnny, porque Johnny le espera que él sea el nuevo líder y demás, y lo que hace es huir, o sea, por eso se va por o sea, yo no siento que él se vaya de la nada, yo siento que él se va porque de pronto él, en su intención de ser libre, le están metiendo muchas expectativas por todos lados. De Katy le dice, deja el club, mira lo que me está pasando, etcétera, etcétera. Y Johnny es como, mira lo que está pasando en el club y necesito que me ayudes a liderarlo, y no lo haces, y entonces de ahí se va. Creo yo que es la manera de lidiar con los problemas que Benny tiene, porque él sabía lidiar con los problemas a golpes o a través de su motocicleta, y como ninguna de estas situaciones las puede enfrentar de esa manera, desaparece, se va. Y creo que justo lo vuelve todavía más trágico, que al final de cuentas pues ya no se puede despedir de Johnny, y regresa y llora. Ajá, pero la razón por la que regresa es porque Johnny muere. Sí, o sí, sea, por él eso. regresa no por Katy No. o sea, no, él regresa porque escucha que Johnny murió. Y regresa porque pues ahí está Katy. O sea, no creo que regrese porque ahora sí regreso con Katy. O sea, yo siento que ahí esa es una escena también algo, o sea, importante. O sea, creo que él regresa porque se entera
ya anda con otros chavos ahí nada más. Y entonces ahí le cuentan, le dicen, oye, Benny, ya te enteraste que mataron a Johnny, bla, bla, bla. Y entonces él se queda así como, y solo deja el vaso y se para y se va. Regresa y está ahí sentado como en la cochera, ¿no? Y entonces le abre esta Katy y se pone a llorar. O sea, se pone ahora sí a llorar porque pues Johnny murió. Y siento que, o sea, y es algo importante, o sea, por lo que mencionabas, o sea, como esa relación que había de ellos con la motocicleta y todo. O sea, cuando Johnny muere, también la relación de él con las motocicletas muere, porque a partir de ahí él deja la motocicleta y se van a Florida. Y ya no vuelve a usar la motocicleta, que es lo que Katy dice. O sea, él ya no volvió a usar la motocicleta y dice que ahora es feliz y que ahora están felices y todo eso. O sea, creo que eso también es importante porque se supone que, o sea, que ahora está bien, trabaja como en un taller y que sí extraña la motocicleta, pero, o sea, como que piensa a veces, ¿no? En la motocicleta y así, pero que ahora es muy feliz. Entonces, es como muere Johnny, muere la relación con la motocicleta. No sé, o sea, pero vuelve a eso, ¿no? O sea, como muere la relación con Johnny, muere la relación con la motocicleta, ahora sí puedo estar con Katy. Claro. Ya que me queda. Ajá, exacto. O sea, por eso digo, o sea, es como la película iba a la relación de Johnny, de Johnny, de ellos, pero con Benny, pero no sé, o sea, siento que yo vuelvo a lo mismo, a que entonces al menos como que no estuvo tan bien esa escena. Yo todavía tengo un conflicto con esa escena, como que no estuvo tan bien ejecutada. O sea, no que estuviera de más, no que estuviera de menos, o sea, no, pero que a lo mejor sí le faltó algo a la escena, no sé. No sé, pero yo quedé conforme con cómo lo manejó el director. Creo que sí deja cosas abiertas en ese sentido. No es una escena que cierra, como dices, pero creo que es acorde a los dos personajes y creo que... Sí, o sea, sí es acorde a la personalidad de Benny, no tanto a la de Johnny, sí. porque Johnny siento que ahí como que no sé, o sea, yo siento que no terminó ahí de como de, a lo mejor sí esa era la intención, yo siento que no afianzó bien. Te digo, a lo mejor es más como desde tu perspectiva de hombre, cómo la interpretas tú, a cómo la interpreto yo. Yo pienso que a lo mejor va más así, porque yo así la interpreto, como que no está completa. Sí, es que siento que en la masculinidad hay un lenguaje implícito que no es... Ajá, sí. Sí, puede ser, pero... Y que creo que a mí al final, no sé, Sigo cuestionándomelo porque sí. creo que es muy interesante que a Benny solo solo suena muy diminutivo, pero, o sea, no le pasó nada al final. Solo le parten una pierna y Johnny va y quema un bar y deja cuadraplégicos a los que lo golpearon. Y como que mi expectativa en el momento era, no manches, mataron a Johnny, Benny va a ir y va a destrozar a todos. Ah, sí. Y curiosamente, ajá, sí, esta película se va a convertir en una matanza, ajá. Sí. Sí, y al final de cuentas lo que hace Johnny es llorar y dejarlo. O sea, que creo que, no sé, ¿tú cómo lo interpretaste primero y luego ya sigo yo? Porque, no sé, o sea... El final específicamente. Esta secuencia de, o sea, ¿por qué Benny no fue a quemarlo todo por Johnny? Y al contrario, sino que renuncia y se va con Katy a vivir a otro lado. Pues mira, yo ahí como que vi varias cosas. O sea, primero por esta escena, o sea, lo vi en varias cosas. Uno,
por lo que ya venían planteando muchas veces, o sea, toda la película fue o sea, mucho la violencia de Benny, o sea, como que ya venía violencia, 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 Ajá. violencia, y todas sus emociones y todo era a través de la violencia, era como lo único que podía expresar. Y entonces siempre era como no podía expresar otra cosa. Y algo que decía Katy era, o sea, se murió su papá y no lloró. Es como ya está todo mejor, ya estará en un lugar mejor, ¿no? Lo de su pierna, pues sí, casi lloraba, pero pues no pasó nada, ¿no? O sea, como que así. Y entonces algo que pasan, al menos la escena, es como se agarró a llorar casi que así como, ¿no? Así como, no, llore, 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 llore. O sea, así como, ¡pum!, soltó todo. Entonces, como si esa fuera la manera en la que lo expresó. O sea, como que ya no fue necesaria la violencia. Como si eso hubiera sido la manera en la que lo expresó, lo sacó, lo soltó. No sé, a mí me dio esa impresión la primera vez. O sea, como que, ¡pum!, así, lo soltó. Y como si al momento nuevamente, o sea, como que muere Johnny, muere esa relación que tenía con las motocicletas. O sea, pum, ya, murió ahí. O sea, como que ahí murió esa parte. Pero luego también, no sé por qué, como que otra parte también me deja como un poco, no sé, o sea, no sé cuál haya sido como la intención del director, que en la escena final, cuando pasan a Benny, ya ves que, o sea, como que Katy dice, sí, y ahora sí, somos felices, somos muy felices, ¿no? Así como si ella misma se quisiera convencer de que somos muy felices ahora y que él está muy feliz y que ahora Benny es muy, muy, muy feliz, ¿no? Casi, casi. O sea, como muy feliz, y que pasan a Benny y Benny está como pensando, ¿no? Así casi como ido, como pensando. Y se escucha una moto y en se el fondo. escucha una moto, se escucha como la moto, así. Entonces, puedes o interpretarlo como piensa en eso de repente, se acuerda de esos tiempos, pero pues como esa parte de, pues sí, me acuerdo, pero soy feliz, o como el no puedo soltarlo y solo estoy aquí, pues ya qué. No sé, o como lo que te decía, o sea, pues ya se murió Johnny, pues ahora ya estoy con Katy, ya puedo estar con Katy. No sé, o sea, como si ya no me quedó de otra, pues ya se me murió Johnny. No sé, o sea, tal vez solo es esa idea que me quedó y simplemente sí se quedó bien ahí con Katy, algo así, porque Katy se lo llevó a Florida a trabajar con el primo y simplemente ya pudo ahora construir otra vida fuera de eso. Pero también fue triste que ahora el club ya no era lo que él quería. Sí. O sea, creo que ya no podía pertenecer a eso, porque ya no estaba ese sentido de pertenencia. Eso también es importante. O sea, el sentido de pertenencia que Benny tenía ya no estaba, porque ya no estaba nadie con los que él estaba en un principio. Ya se habían muerto la mayoría, ya no estaban la mayoría y ya no era ese sentido con los mismos valores que estaban antes. Por lo que mencionaban, ya al final pues él se quedó con este chico que mató a Johnny y ya se dedicaban más como a lo que mencionaban, ¿no? Al narcotráfico, a la prostitución, a la trata de personas, o sea, como que ya se distorsionó por completo lo que era el club en un principio. Entonces también ahí pudo haber sido también esa parte de pues ya simplemente aquí ya no es eso que yo quería en un principio. Sí, claro. No sé también tú qué pienses. Pues sí, estoy de acuerdo. Y por otro lado también, bueno, dos cosas que a mí me quedan un poco es, obviamente, Benny interpretaba el club con Johnny como líder, o sea, y entonces es como ya lo mataron y si yo me quiero involucrar y me quiero vengar, implica yo tomar las riendas, implica yo tomar ese rol de liderazgo que tantas veces rechacé, que creo que obviamente no como que fuera lo primero que estaba en su mente en el momento, pero creo que es algo que está ahí también de manifiesto. Como dices, una, que ya no hay ese sentido de pertenencia, pero otra, que rebelarse implica
tomar ese sentido de liderazgo que él... Y que los demás lo vieran a él como el líder. Ajá, exacto. Y creo que eso no iba a pasar. Pero por otro lado también, no sé, creo que un punto que es interesante de todo esto es que si bien bromeo yo con esto de que la historia de romance era entre Johnny y Benny, porque esa escena sí fue muy peculiar. Creo que a final de cuentas es lo interesante del personaje de Benny. Creo que, como dices, Austin Butler hace un gran trabajo en ese sentido. Sí. Y lo interesante del personaje es que, como no te dice las cosas, queda mucho espacio de interpretación. Pero también creo que transmite tanto sin palabras que justo no es como que quedes completamente en incertidumbre de sepa por qué habrá actuado así, sino como que puedes juntar los puntos y como interpretar. Y para mí, quizás es como ya una interpretación pues más subjetiva, pero para mí no creo que Johnny no quisiera a Katy. O sea, evidentemente sí la quería y sí era importante para él. O sea, por Benny. algo, Benny, sí quería a Katy, por algo era importante para él. Y por algo fue y se quedó 2 días afuera de su casa y se fijó en ella y demás. Y creo que más bien el tema era, puedo querer estar en una relación y también puedo querer estar en un proyecto de vida como lo era el Club de los Motociclistas, que es algo que admiro, que respeto y que valoro y demás. Y después viene la disonancia de no puedo tener las dos cosas, que es lo que lo lleva a huir. Y que en última instancia, cuando pierde lo de las motos, pues se refugia en Katy, pero no como un, pues ya qué es lo que me queda, sino más bien como, está bien, o sea, cedo a lo que tú querías, porque Katy varias veces le dijo, deja el club, deja las motocicletas, te vas a matar, etcétera, etcétera, y él no era capaz de hacerlo. Entonces creo que un poco es eso, como, pues ya no está el club, me duele que ya no lo esté, pero también te quiero a ti y quiero estar contigo y me refugio en ti para que me apoyes. Por algo va. O sea, él se entera de que matan a Johnny y no es como que llore en ese momento, sino que se va, llega, le toca la puerta, le abre Katy y entonces sí ya llora. O sea, porque no es llorar por Sí. llorar, es llorar sabiendo que hay alguien que te consuela. Entonces, creo que esas dos cosas son importantes. Sobre todo creo que le pega mucho a Benny que casi la violaran. Creo que ese fue un golpe muy duro que expresa no con palabras, sino con su reacción en el momento Benny. Esa escena en la que Katy le está reclamando todo eso muestra mucha frustración en Benny y creo que es interesante que al final de cuentas no podía, y era lo trágico del personaje, que no tenía los recursos ni emocionales, ni verbales, ni de estrategias, ni demás para sostener las cosas que eran importantes para él. Y pues al final termina perdiendo a su mejor amigo y termina perdiendo al club y termina perdiendo todo eso, pero pues tiene a Katy y se refugia en ella. Y creo que lo hace genuinamente, no creo que haya sido como Chihuahua, no me queda de otra, déjame, voy a vivir allá con ella y renuncio a las motos. Sí, claro. Sino que creo que es como, pues bueno, perdí todo esto que era importante para mí y ahora está bien, acepto esta vida que contigo porque sé que puedo ser feliz y demás. Y creo que todo eso fue genuino. Sí. Entonces, pues bueno, nada. Ya nos extendimos bastante otra vez. Estas películas siempre dan para mucho, Sí, pero... aparte fue una muy, muy buena película. Y pues creo que sí, algo de agregar solo es que yo pensé que sí iba a tener alguna nominación. O sea, yo creo que Sí. fue de las olvidadas para las nominaciones. Al menos en actuación. Yo pensé que iba a tener alguna nominación en actuación para Austin Butler o no sé, o sea, creo que fue una muy buena actuación de él, también de Tom Hardy, o sea, no lo había visto como en un De papel Jodie. así, también de Jodie, creo que fue una muy buena actuación y también a Tom Hardy no lo había visto en un papel así, o sea, creo que hizo un muy buen papel también él,
o no sé, creo que fue una buena, a lo mejor no, tal vez no de película, pero también fue una buena película, o sea, creo que sí reflejó como estos temas importantes que luego van, que claro, o sea, después siguen arrastrando y que han tenido como repercusiones hasta estos días y que creo que son temas importantes que se tienen que seguir hablando y no sé, se reflejan Ujú. temas muy importantes que impactan pues en la sociedad y en la vida de las personas. Yo creo que son temas bastante importantes. Sí, pero como decía yo hace rato, no sé, y no sé qué pienses tú, pero yo siento que la academia ya trae su discurso y su agenda muy... Es que no quiero decir una palabra como etiquetante porque creo que es más complejo que eso, pero un poco progresista en el sentido de... eh, le dan mucho énfasis a las historias de empoderamiento femenino o por ejemplo, Emilia Pérez claramente solo entró a los Oscars por el tema de Carla Sofía como primera actriz trans, y seguramente por compadrazgos de Jacques Audiard, pero bueno, eso ya es tema para otro episodio. El punto es que yo creo que una de las razones por las que esta película no tuvo más impulso dentro de la temporada de premios es porque el tema de masculinidades así no es tan bien recibido, aunque claramente, como dices, obviamente es algo que pasa y es algo que hay que discutir y es algo que hay que reflejar, Ajá, es que precisamente pero no se trata de decir es que es una película en la que le está haciendo daño a la gente, o sea, no, por o que supuesto, vela para que, es que precisamente, o sea, es una película que hay que ver qué era lo que pasaba y trata de analizarla, o sea, no es como eh, vela y créetela y haz lo que está pasando ahí, o sea, es una película justo de que puedas ser, pues como tener como ese punto de vista más crítico y puedas ver como también esos contextos y, o sea, no sé, no creo que sea como una película en la que ahora forma un club de no, por motociclistas y supuesto. ve y viola la ley y sáltate los semáforos, o sea, pues no, o sea, creo que justo esta película tampoco se trata de decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos, todos somos villanos, o sea, no, o sea, creo que el punto es ver esta parte también humana, ver esta parte social, ver esta parte también, o sea, de cómo se van construyendo todas estas cosas. Sí, no, o sea, no digo que la academia la juzgara, más bien creo que no hablaba de los temas que le interesa poner en primera plana ahorita. Más bien a eso es Ujú. a lo que voy. Creo que Sí, pero pues considerar también las actuaciones, considerar sí, también la fotografía, o sea, creo sí. que y terminan nominando otras cosas que son una basura, pero bueno, Deberíamos hacer un no sé. episodio de Emilia Pérez, pero Ay, no, prefiero no darle publicidad a eso, pero bueno. bueno, de las injusticias de los Óscares. Creo que esta sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que pudo entrar perfectamente en lugar de otras. Este, pero pues también entiendo que la competencia era grande y que obviamente Sí, sí. pero hay cosas que se merecen más que... Sí, no, y justo creo que entonces en ese sentido, ya para ir cerrando, la invitación es definitivamente, si no la han visto, vayan a ver esta película. Es una película que vale muchísimo la pena, que refleja, como ya decíamos, bastantes temas muy interesantes, muy complejos y que se presta para la discusión, como podrán haber visto con este episodio de más de una hora. Pero sí, véanla y déjenos en los comentarios ¿Qué qué les opinan? pareció, qué opinan, están de acuerdo, no están de acuerdo. Y pues no sé si gustas agregar algo más o ya vamos No, cerrando. pues ya creo que con eso es suficiente y pues sí, véanla. Vale, pues bueno, entonces esto fue todo, un episodio más de Cinefilosos y por aquí nos vemos en el siguiente episodio.